desde que Cuenca juró la Constitución de Cúcuta de 1821, porque, a ver, para hacerle un recuento muy rapidísimo, si me permite usted, Claro. en ese afán de ir rememorando un poco la historia de la provincia. Antes que seamos Ecuador como tal, es decir, 1830, Azuay es una región importantísima. Y le digo por qué es importantísima, porque en un decreto de 23 de junio del año 1823, expedido por el Congreso de Colombia, nosotros ya formábamos parte de lo que se conoce como la Gran Colombia, ahí se habla de tres departamentos. Ya. De tres departamentos. El departamento de Ecuador, el departamento de Azuay y el departamento de Guayaquil. Curioso. ¿Ya? Eso no nos han contado así. No. En el departamento de Ecuador, la capital comprende las provincias de Pichincha, Imbabura y Chimborazo. Y la capital de la intendencia, porque había la intendencia y la gobernación, ¿Ya? era Quito. Y en el caso de la gobernación era también Quito. Pero en el caso de la Azuay, que también ciudadanos que nos estamos escuchando, Azuay se escribía con S, no con Z. ¿Por y, qué? Y ya se le menciona, no, es así se le conoció. Es como que, mire usted, a Cuenca se le decía Cuenca del Perú. ¿Y eso? Y eso ya le vamos a explicar si usted Qué se me hace interesante, acuerdo. mire, esas cosas nos vamos enterando, al menos de mi parte. Yo creo que la mayoría que están ahora mismo escuchando la programación, pocos conocíamos de eso, de que Azuay se escribía con S y no con Z, y que Cuenca era conocida como Cuenca de Perú. ¿A qué se debe, doctor? A ver, me hace acuerdo Cuenca del Perú porque quiero terminar la idea del Claro. Azuay. El Azuay como departamento, y de acuerdo a ese decreto del Congreso de Colombia de 1824, es interesante. ¿Por qué? Porque Azuay, siendo un departamento, o sea, Ecuador, miren que también es algo interesante. Dicen que Ecuador aparece en 1830. No. Ecuador ya constaba, ya era un nombre que se lo conocía en la Gran Colombia. Claro. Es Ecuador, luego tenemos Azuay. En Azuay usted tiene las provincias de Cuenca, Loja, Bracamoros y Maynas. Y la capital, en el caso como era la intendencia de la Azuay, era Cuenca. Y para efectos de la gobernación era Cuenca. Y el otro departamento era el de Guayaquil, que tenía a Guayaquil como provincias y a Puerto Viejo, no a Puerto Viejo. Ajá. Entonces se han ido dando indudablemente esos cambios y claro, esto yo creo que es fundamental porque la Azuay, la provincia de la Azuay, lo que hoy es la Azuay, era un departamento. Y mire usted que comprendía Jaén, Bracamoros, toda la parte del oriente, que fue parte de una disputa que hubo con la República, con lo que hoy es la República de Colombia, en esa época, con la Gran Colombia, que también originó la guerra que dio la batalla de Tarqui. O sea, cosas como esas. Lo que yo quiero rescatar una vez más es que Cuenca fue un polo importante dentro de la política y dentro de todo el movimiento que se daba en la región. Ya. Es decir, y eso nos puede poner a pensar a los azuayos, a los cuencanos, Claro. realmente con un sentido de propiedad y un sentido de pertenencia. Cuenca del Perú, me decía usted. ¿Por Ajá. qué? Usted hace ratito nos mencionó eso, de que se la conocía así antes. Claro, es que mire, usted me trae a la mente esas páginas de la historia perversas que nos enseñaron a odiar. Por ejemplo, decía la bandera del Perú, trapo viejo como tú, ¿no? El mariscal Lamar, un traicionero, o sea, ¿qué pasó? Oiga, escribieron tan mala historia y no se dan cuenta que, por ejemplo, el mariscal José Domingo de Lamar y Cortázar, cuencano de nacimiento, nace para 1776. ¿Ya? Miren, el lugar donde él nació es donde queda curiosamente el edificio de la alcaldía de Cuenca. ¿Ya? ¡Wow! Ese edificio que está frente a San Alfonso, Ya. ese era de sus antepasados. Él nace aquí, se va a España, regresa, le nombran presidente de la Junta Gubernativa de Guayaquil, pasa muchos años en Loja y
Ojo, ojo, en el Perú es el primer presidente del Perú. Un cuencano de nacimiento. Cuenca ya existía, cuidado. Va a decir, es que no había el Ecuador. No. Era el Distrito del Sur, como quiera llamarse, o como yo acabo de manifestar, el departamento de la Azuay. Y obviamente él se convierte en es el único mariscal que tiene el Ecuador. Es el primer presidente del Perú. Y es con quien se abre la guerra, porque el libertador Simón Bolívar le declara la guerra al Perú por los temas de Jaén y Maynas. Entonces, obviamente viene la batalla de Tarqui y aquí nos cuentan la historia de los famosos 4.000 peruanos, los 8.000 peruanos que son derrotados por los 4.000 bravos gran colombianos. ¿Pero fue cierto o no? Porque, o sea, si vamos a cuestiones de mayoría, obviamente, si decimos, no, pues 8.000 es mucho más que 4.000. Pero no, la historia no es así, porque siempre hay dos historias, la una que contada por los ecuatorianos, la otra contada por los peruanos. Exacto. Pero solo el tiempo le dio la razón, porque el mariscal Amar fue víctima de una traición por un general Gamarra, que es quien justamente le derrocó luego como presidente del Perú y tuvo que irse exiliado a vivir en Costa Rica, y ahí murió el mariscal Amar. Entonces, ¿por qué Cuenca del Perú? Porque los libros de historia y las comunicaciones dicen que Cuenca y Loja tenían más pertenencia y más cercanía con el Perú. El polo de comercio que tenía Cuenca o el Azuay era con el Perú. La cercanía Guayaquil, Cuenca y Loja eran más próximos al Perú. Totalmente, siempre. Nosotros muy distantes de lo que era Quito. Lógicamente nos queda más cerca a Perú. Claro, y de tal suerte que, mire, en el caso de la Azuay, mucha gente viajaba a Lima, iban a Piura, los lojanos iban a pasar vacaciones en Piura, las familias de Loja tenían haciendas en el Perú, la gente de Guayaquil era muy cercana al Perú, el puerto. Es decir, nosotros siempre teníamos una conexión mayor con el Perú. E históricamente yo le estoy hablando de documentos del siglo XVII, del siglo XVI, 1500 y pico, 1600 ya en el siglo XVII, que se refieren a la ciudad de Cuenca como la Cuenca del Perú. Es así los conocíamos. Nosotros hemos tenido una hermandad y un acercamiento inmenso. Y otro dato que me parece interesante compartir ahora que estamos hablando ya de la independencia. Nosotros vamos a celebrar el 3 de noviembre los 198 años de independencia, como usted lo dice, con bastante acierto. Sin embargo, pensemos que la verdadera independencia de Cuenca no se produce políticamente el 3 de noviembre. Esto se produce en 1822, cuando el general Andrés de Santa Cruz, peruano, es hijo de un español y de una peruana, dice la historia, descendiente de Atahualpa, de Huayna Cápac, y de los incas, perdón. Y es general, pasa por Cuenca, hace la independencia de Cuenca y un parte. Y él avanza en 1822 y forma parte de la batalla de Pichincha. Él colabora con Sucre para la batalla de Pichincha. Los peruanos ponen miles y miles de hombres para la independencia en 1822, lo que se conoce como la batalla de Pichincha. Son cosas que a nosotros no nos han enseñado y nos han tergiversado un tanto la historia. Exacto. Nos quedamos con lo que nos enseñaron en la aula y como que eso es sagrado y nadie nos puede cambiar la mentalidad. Son palabras sagradas. Nadie ha dicho que nosotros los cuencanos, y aquí hay una anécdota y usted me va a decir, oiga Simón, ¿usted qué pretende? ¿Quiere desmistificar? ¿Qué quiere crear conflictos? ¿Qué quiere confundirnos? Mire, la Constitución de Cúcuta, que es la carta de nacimiento de alguna manera políticamente,
de lo que hoy es el Ecuador, aunque después hay la Constitución de 1830. ¿Ya? Sin embargo, cuando se da en 1821 la Constitución de Cúcuta, hay un delegado, Pedro Gual, de aquí del Ecuador, se reúnen, se estructura la Gran Colombia, pero había que ir jurando a esa Constitución en los diferentes lugares. ¿Ya? Y por ejemplo, Baja Sucre, en marzo de 1822, entre febrero y marzo de 1822, acá, y aquí hay una reunión del cabildo eclesiástico, el cabildo abierto para que los cuencanos juren la Constitución de Cúcuta de Colombia de 1821. Hay una anécdota bellísima. El general Sucre, con la decencia indudablemente que le caracterizaba, y frente a un acto como este, reunidos los cuencanos, no me imagino cuántos cuencanos estarían en ese cabildo abierto, y resulta que él dice: me retiro porque creo que es prudente que yo no esté presente. Yo he traído la Constitución para que ustedes le juren a la Constitución obediencia y nos sumamos a lo que ese proyecto de la Gran Colombia. Él sale y obviamente la votación era a viva voz. Algún cuencano decide que la votación sea secreta. ¿Ya? La curiosidad es que hay varias abstenciones. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. Lo que somos los cuencanos por un lado, y por otro que tampoco estábamos de acuerdo en formar parte de la Gran Colombia. Exacto. Imagínese usted, y eso sucede de pronto en algunas ocasiones, quizá hasta el día de hoy, como usted lo dice, como somos los cuencanos. Quizá en público nos expresamos de una forma y en secreto lo hacemos de otra forma, y por eso se pudieron observar en aquel entonces algunas abstenciones, ¿verdad? Mire, morlaco ni de leva ni de saco. Imagínese usted. Oiga, sí, con lo respecto a lo que usted nos dice, Cuenca tuvo una segunda independencia o una definitiva, según nosotros también estábamos averiguando por acá un poco de antecedentes, digamos, de nuestra bella ciudad, y según el dato que yo había tenido por acá, y usted me lo confirma, por favor, o me corrige, dice, pues, tras una gesta patriótica, el 21 de febrero de 1822, logra por segunda y definitiva ocasión la independencia Cuenca. Exactamente, es lo que le estoy diciendo. Fue la presencia del general Santa Cruz en su avance hacia Quito en febrero de 1822. Es este general peruano el que ingresa y hace y consolida el movimiento de la independencia. Pero históricamente nosotros le hemos tomado como punto de partida el 3 de noviembre de 1820, que es esa gesta que nos contaron el cura Javier Loyola de Chuquipata, la pelea en Verdeloma, etcétera, etcétera. Es decir, cuando a la corona española de alguna manera nosotros nos liberamos, ese proceso de la independencia de Cuenca. Pero ya políticamente usted lo dice con bastante acierto, y mire que no he estado tan equivocado, porque es febrero de 1822, pero ahí se olvidan de ponerle al general Andrés de Santa Cruz, el general peruano, que es el que realiza, pero no lo realiza a nombre de él, ni lo realiza por el Perú, porque había ese movimiento libertario en toda América. Entonces la idea era consolidar. ¿Y cómo se consolida la independencia de los departamentos de Guayaquil, de Ecuador y de Azuay? Se lo hace el 24 de mayo de 1822. Y como decía, con el apoyo del ejército, principalmente de más de 3,000 soldados del ejército peruano. Las cosas son así, es decir, pero la fecha que a nosotros nos ha quedado y es la que se hizo de la independencia acá, sin desconocer que obviamente hubo ese proceso real que se dio en febrero de 1822. ¿Cómo pasamos a ser de departamentos? ¿Cómo pasó el Ecuador a dividirse en provincias entonces, si antes nos conocían como departamentos? Mire, nosotros indistintamente nos conocieron en una época de la Gran Colombia como distrito, el del sur, ¿no? El distrito del sur. Sin embargo, en este decreto de junio de 1824, estamos hablando incluso ya posterior al proceso ya de independencia, cuando formábamos parte de la Gran Colombia, teníamos como departamento y como provincias. Como departamento, insisto, por ejemplo, en el caso del
ya se hablaba de Ecuador, Ya. Azuay y Guayaquil. Cada uno tenía sus provincias. El del departamento, y si disculpen que sea redundante en el asunto, el departamento de Ecuador era las provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo, con, con las capitales de provincia que eran Quito, Ibarra y Riobamba. Ujú. El departamento de Azuay, que eran Bracamoros, ¿no es cierto? Maynas, la capital, y tenía a Cuenca y también tenía Loja. Y las capitales eran Cuenca, Loja y Jaén. Y en caso de Guayaquil y Puerto Viejo, eran Guayaquil y era Puerto Viejo. Pero cada provincia, o sea, el departamento tenía varias provincias y las provincias tenían varios cantones. Ya. Es lo que sucede hace rato con Claro. el Azuay. Tenemos 20 y pico de cantones, Así como es. se han ido dando y se ha ido consolidando geográficamente y políticamente la provincia del Azuay. Esa era la división territorial. Ahora, claro, llegamos ya a 1830, nos constituimos en la República del Ecuador, expedimos nuestra primera constitución política y obviamente también surge una ley territorial, pero partiendo del asunto de tener provincias, ciudades, es decir, los cantones y también las parroquias que se van formando. Vaya, qué historia que nosotros nos vamos enterando. Aquellas cosas que no nos hemos enterado en las aulas, nos estamos enterando ahora gracias al doctor Simón Valdivieso, quien amablemente pues hoy viene a contarnos muchos datos históricos de nuestra bella ciudad que está próxima a celebrar su 198, o no sé si ya de seguir diciendo los 198 es oficial, ¿no? Pero ya con los últimos datos que nos venimos enterando, bueno, de todas maneras Cuenca se está vistiendo de gala ya por estas fechas. Doctor, de pronto, ¿a qué se debe? Queríamos conocer su respuesta, si usted la conoce. ¿Cómo se definieron los colores de la bandera de Cuenca? ¿Por qué rojo y amarillo? ¿Por qué no pudo ser un azul o un verde? No sé. ¿Cuál es la referencia para tomar esos colores? Bueno, no existe una explicación precisa sobre eso, sino es una suerte de que, por ejemplo, son los mismos colores que hemos tenido de la bandera patria. Es decir, lo que hemos Eso venido heredando, es decir, políticamente hemos venido heredando esos colores y los hemos tomado nosotros. Claro, hay otros, principalmente en el caso de Cuenca, que es el amarillo y el rojo, la bandera igual del Azuay, la que diferencia es en el orden en el que van los colores. Exacto. Y no hay un real significado, una explicación de decir fue rojo o fue amarillo. A ver, ¿qué explicación nos han dado a nosotros del Ecuador? El amarillo, el rojo, el amarillo, azul y rojo, ¿no es cierto? Es decir, los colores que representan el oro, la sangre derramada, el cielo, etcétera. Son interpretaciones que se dan a los símbolos. Sin embargo, esa es la bandera que nosotros hemos adoptado como ciudad y también la hemos adoptado como provincia. Qué bueno. Eso de pronto, pues por ahí algunas personas se pueden estar preguntando por qué el amarillo y por qué el rojo. Y bueno, también tenemos el himno a Cuenca, ¿verdad? Y en el himno a Cuenca nosotros por ahí entre alguno de sus frases, o mejor dicho, alguna parte del himno nacional, encontramos algunos nombres que son muy, pero muy conocidos acá en la ciudad. Los Cueva, los Malos, los Vázquez, los Arízaga, los Vélez, dice por acá. Yo lo agregaría también por ahí los Crespo. Puede ser, y algunos otros apellidos más que son, pero así bien históricos y que la gente dice, no, él es cuencano, solo por el apellido ya lo reconocen. Ya, pero esa es la otra historia. ¿Por qué no está el Pablo Yanzaguano? ¿Por qué no está el Pascual Lojano? ¿Por qué no está el Manuel Chicaiza? Y usted me va a decir, Simón, ¿qué está diciendo? Yo le digo Pascual Lojano y le digo Manuel Chicaiza, le estoy hablando de los dos grandes artífices de las cúpulas de la Catedral de Cuenca. Claro. Todos nos sentimos orgullosos de tener una catedral, como Por decía supuesto. Monseñor Esteves de Toral, tan grande como la fe religiosa de su pueblo. Volvemos al inicio de nuestra conversación. O le decía el famoso obispo Miguel León, el loco, que le decían, el apodo del obispo Miguel León. Él dijo, yo quiero construir una catedral tan grande como mi fe. Entonces, claro, vemos eso y el ícono de Cuenca, del Azuay,
es que las cúpulas de la Catedral Inmaculada más el barranco, pero no hemos reconocido quiénes son los verdaderos artífices de esa maravilla que también nos da nombre y nos da historia y nos da dinero. Por los turistas que nos visitan. Exactamente. Entonces, mire, ahí usted le tiene a Manuel Chicaiza, a Pascual Lojano. Ellos son los artífices, ellos son los que construyeron esas cúpulas. Los que sudaron la gota Yo gorda. le decía a Pablo Yanzaguano, vea, Pablo Yanzaguano es el pintor y escultor que trabajó de la mano con ese grande hombre como fue Gaspar Sangurima López. ¿Ya? Usted me dice, Simón, a él sí lo hemos escuchado. Claro, pero no está en el himno. Claro, no está en el himno. Y obviamente una calle tal vez lleva su nombre. Una calle lleva su nombre, una plazoleta lleva su nombre, pero él es el más grande de los artistas, de los escultores de la época de la colonia. Y no consta en el himno. ¿También hay discriminación dentro de la letra del himno? Pero yo sí podría afirmar, usted ya me está llevando a decir lo que yo no quería decir, pero sí. Además, yo sin utilizar esa palabra, yo creo que con lo que ya venimos conversando está usted y claro, varios estarán percibiendo lo mismo. Yo pienso que la historia hay que reescribirla. No digo ¿Habrá que reclamarle a Luis Cordero Crespo? No, yo no creo que hay que reclamarle a Luis Cordero Crespo. Yo pienso que nosotros siempre tenemos que reescribir la historia y no quedarnos con eso. Mire, el inicio de nuestra conversación y yo le hablaba de la Manuela Bobadilla. Mire, ¿y por qué no está la Bobadilla ahí en el himno? ¿Sí? Claro, hay tantos personajes, como lo decía, anónimos que hemos desconocido, que quizá si no fuera por usted y otras personas que conocen mucho de Cuenca, quizá no nos enteraríamos, pero de verdad que hay personajes que han quedado para algunos quizá en el olvido, pero gracias a usted por recordarnos y ponernos en conocimiento de que hay personajes que valen la pena ser nombrados, sobre todo ahora que estamos ya próximos a celebrar a Cuenca y reconocer cuáles han sido esas personas que han aportado mucho a esta ciudad. Mire, hablamos del proceso de independencia. Hace un rato yo le mencionaba a la batalla de Pichincha de 27 de febrero de 1829 y ahí hay un personaje importantísimo que es el sargento Pazán. El sargento Pazán es ascendido luego a teniente, él dicen juega un papel importante, pero nadie ha recogido ese nombre. Dígame usted, yo no digo que no esté en el himno, yo lo que estoy diciendo, por ejemplo, ¿dónde está una calle del sargento Pazán? ¿Quién se ha preocupado de escribir por él? ¿O qué se necesitaba entonces para figurar en las páginas escritas de la historia oficial de Cuenca? Es una buena pregunta que de pronto por ahí algunos estarán diciendo, es verdad, ¿por qué nunca nos hablaron de ellos? Y como usted hace ratito mencionó precisamente esa palabra, como que todo funcionaba nada más por las altas élites y ellos eran los que de pronto trataban de ir escribiendo la historia para que solo sus nombres vayan figurando. Claro, la historia ha sido escrita desde el más fuerte, no desde el más débil. Exacto. Vamos tocando algunos puntos entonces, claro, porque ya el tiempo se nos va quedando corto y queríamos preguntarle a usted, de pronto usted sabe, bueno, todos conocemos el famoso Puente Roto. Lamentablemente alguna vez el río se desbordó, pues y por ahí se nos fue la mitad del Puente Roto. ¿Por qué no se lo reconstruyó y se lo dejó ahí? Porque hay muchos turistas que han visitado y dicen, bueno, el puente se fue y ¿por qué no lo hacen como hoy en día se hace? Se fue el puente, lo vuelven a reconstruir y no pasa nada. El Puente Roto quedó ahí, en roto, no se lo reconstruyó. Claro, esto sucedió en una de las grandes crecientes de 1950. Recuerde usted que una de las primeras crecientes que tuvo el río Tomebamba, o lo que le conocemos hoy como río Tomebamba, fue en el siglo XVIII. De ahí se dice que fue el primer obispo de Cuenca, José Carrión y Marfil, que le bautizó como Julián Matadero. Ajá. Por una de las grandes crecientes, y es históricamente el Tomebamba ha ido creciendo y ha ido arrasando con todo lo que ha podido. Dicen que una de las más grandes crecientes fue la de 1950 y derrocó uno de los pocos puentes que había. Es decir, ese puente que fue, si yo no está, la memoria no me falla, fue hecho en 1848 por Telésforo de la Piedra, si yo no estoy mal. Y obviamente en 1950, cuando se produce la creciente, no hay una respuesta escrita que diga por qué no lo reconstruyeron. Yo más bien pienso que se quedó ahí
y de esa manera, seguramente por el miedo o recursos, no hay una respuesta escrita, hay una respuesta interpretativa. Claro. Sin embargo, se quedó como el puente roto y es un ícono de la ciudad. Exacto. Y eso es interesante, quedó como un balcón hacia el Tomebamba, un paso que ahora se ha hecho paso vehicular, peatonal, en un ícono de la ciudad. Es decir, usted coge elementos como la catedral vieja más la catedral nueva, porque la catedral nueva yo creo que es el verdadero ícono, toma el barranco y coge el puente roto y usted efectivamente tiene 3 lugares de la ciudad que ya son un referente histórico, es decir, quedó ahí. Los otros puentes, por ejemplo, el puente del Vado, que es uno de los puentes más viejos que fue hecho por Martín Pietri, ya por el 1582 empezó la construcción. Obviamente también ha sido derruido por la creciente, por las aguas bravas del Julián Matadero. Sin embargo, se ha ido reconstruyendo, se han hecho nuevos puentes. Pero Exacto. ese quedó ahí en esta parte del ejido, ¿no? Oiga, y usted me lleva y me sacude la memoria un poco para convidar otra cosa. Claro, adelante. El ejido, es decir, el puente del Julián Matadero, todo lo que tiene usted el puente roto, perdón, tiene la zona del ejido donde está el estadio Alejandro Serrano Aguilar, y mire, curiosamente, por la década, asimismo, por 1949, debe haberse producido la famosa tragedia de Andesa. Es el primer avión comercial que viene a Cuenca y cae ahí. Y se incendia el avión de Andesa. Es el primer accidente aviatorio que se produce en la ciudad. Y mueren, hay una familia vaquero que venía desde Guayaquil acá, es la familia que muere toda la familia. Y curiosamente se salva un señor de apellido Chabla, que era de origen de la ciudad de Azogues, él y su sobrina, y es el único que se salva. Él iba en la cola del avión, ¿ya? Con su sobrina. Se salva de la tragedia de Andesa, pero años después muere en Azogues. Wow. Tiene un volque ¿Ya? y no muere, o sea, se volcó. Pero cuenta la historia, o la leyenda, más bien la leyenda, que después le patea un burro y muere. ¿Qué cosa? Decir, qué cosas, ¿no? Increíble. De Andesa al accidente. Claro, no muere por un accidente de avión, el que es el 99% probable que muera cualquier persona, y muere por la patada de un burro. Claro, imagínese lo que es la otra historia que no se cuenta. Usted me dirá, Simón, son anécdotas, estas son tradiciones, son leyendas, pero de verdad, la historia oficial es una, pero la historia viva, la historia de la ciudad, la historia de la provincia es otra. Es la historia que usted me está contando y la que yo también le estoy contando. Es lo que cada ciudadano vive, pero no todos tienen la oportunidad de ir escribiendo sus memorias, sino de pronto, de boca en boca, se van pasando ciertas historias, y con lo que la mayoría nos hemos quedado es solo con lo que encontramos en los libros. Exactamente, de boca en boca, y porque también la gente no quiere, no es que no quiere, a veces no puede, hay tantas limitaciones. Yo veo a gente joven que quiere, por ejemplo, escribir y en veces se les cierran las puertas. Exacto. Es decir, siempre se cree en el pensamiento oficial, y eso es perverso porque los seres humanos como que no crecen, como que no se desarrollan, y no se da esa gran posibilidad de ir transmitiendo, como usted dice coloquialmente, de boca en boca. Y esa es la historia viva, creo, de los cuencanos, es la historia viva de los azuayos. A usted, doctor Valdivieso, como cuencano, ¿qué es lo que más le enorgullece de su ciudad? ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad? Bueno, a mí me gusta, pero a ver, ¿hacia dónde va la pregunta? ¿Qué me gusta de la pronto ciudad? a usted le gusta más su gastronomía, le gusta un X paisaje, porque usted de pronto puede verlo en televisión y dice, eso me enorgullece porque soy cuencano. Los tejados. En las veces que viajo en avión y cuando me aproximo a Cuenca, lo primero que aprecio son los tejados, las cúpulas y las torres de las iglesias. Me gusta el adoquín, pero no ese adoquín horrible, el remedio de adoquín que han puesto ahora en la ciudad, que le han hecho una ciudad, siguen haciendo a Cuenca una ciudad gris cuando Cuenca es una ciudad alegre. Pero yo creo que el ladrillo, el adoquín,
la teja, es lo que le marca una diferencia en el resto de ciudades. Le da color. Le da color, le da vida y sobre todo yo creo que lo que me gusta de Cuenca es el habitante de Cuenca. ¿Cómo es el habitante cuencano? A ver, yo voy a tomar la acepción, ¿no es cierto?, de Morlaco, y hace un rato nos reíamos con usted. Ajá. Yo decía Morlaco ni de leva ni de saco cuando hablaba del juramento a la Constitución. ¿A qué hace de referencia ese Cúcuta. refrán? Claro, a nosotros nos tienen una visión como que los cuencanos somos hipócritas, que los cuencanos entre nosotros no nos queremos. Yo tomo la acepción de Morlaco, que uno de los cronistas de Cuenca importantes como Antonio Lloret Bastidas dice: Morlaco viene de Morlaquía, es decir, de una ciudad de Escandinavia. Entonces la ciudad de Morlaquía, dice, se vinieron dos morlacos acá a Cuenca y se sentaron en el tema ya en la fundación de la ciudad. Pero se dice, por ejemplo, recuerde usted que cuando vino la misión geodésica francesa en 1739 aquí muere un médico. Se llamaba Juan de Senier, que es un médico de la misión geodésica. Se había enamorado de la Manuela Quesada, la Cusinga, que es un personaje tanto popular para esa época, y hay la reacción de los cuencanos. Diego León, que es el novio de ella, y parece que le hacen una emboscada, y Cuenca todos llevaban en el cinto un puñal. Todos eran una suerte de espadachines. Ahí está el espadachín Zavala, que también se habla para el siglo XVIII. Y obviamente ahí se dice que a Seniergues le mató un morlaco. Entonces dicen que Morlaco es bravo, audaz y sagaz. Lo eres, lo has sido y lo serás para siempre. Pero yo creo en el cuencano, yo creo en la cuencana, yo creo en los que hemos hecho la ciudad, hemos construido la provincia. Yo voy a hacer una cuestión muy rapidísima, el tema no regionalista, pero yo creo que dicen que el verbo quitar se acuñó en Quito. Ya. Sí, y Cuenca, decía un antepasado, Carlos Enrique Vintimilla, hace muchos años, cuando estaba justamente celebrando alguna de las efemérides, y le hacían una entrevista en un canal de televisión, creo que era Tania Tinoco, le hacía la entrevista a él, en la escalinata, cerca del Puente Roto, y le preguntaba: ¿y usted, señor, qué pasó con Cuenca? Y dijo: Cuenca salió solo por los cuencanos. Porque nosotros hemos estado siempre como que al margen de ahí que volvemos a otra parte de nuestro inicio de la conversación, es decir, la cercanía con Quito, o la distancia con Quito y la cercanía con el Perú. Es decir, yo creo que hay que rescatar eso del cuencano, rescatar eso del azuayo. Nosotros somos forjadores de nuestra propia identidad, y que nos digan morlaco para mí es gentilicio, no me ofende. Es decir, si me dicen morlaco me está diciendo cuencano, y cuencano con el hablado. Oiga, es curioso, quizás nos estén escuchando, el tema de la identidad. Si usted le habla algo, me escucha a mí, usted creo que me escucha como cuencano. ¿Sí? Le escucha a cualquier personaje público de la ciudad de Cuenca y le escucha como cuencano. Dice, el acento cuencano, sí, el cantadito. El cantadito, ¿no? Es el cantadito. Nosotros podemos imitar a un hermano de la costa. Nosotros podemos imitar a un hermano de Quito, de la Sierra Norte, pero pregunte si ellos nos pueden remediar, a nosotros no pueden. Difícilmente lo hace. Difícil, no lo puede. El acento le sale más como mexicano o a algún otro parecido, pero así como cuencanos no, porque yo he escuchado imitaciones que a veces incluso utilizan para hacer comerciales y es muy lejano a lo cuencano. Y verdad, yo también he dicho, o sea, no pueden ni imitarlo porque hasta quedan pésimo. Claro, entonces eso es parte de lo que yo digo cuando usted me pregunta ¿y qué le gusta? ¿No?
¿no? Claro, me gusta eso, o sea, porque uno tiene identidad y además hemos ido construyendo nuestra propia historia y nuestra identidad. Entonces, yo creo que Cuenca es eso, ¿no? O sea, Cuenca es inmensa, Cuenca es bella, Cuenca, pese a que ha sido agredida, Cuenca ha sido agredida en su patrimonio. Mire usted, vaya por el centro histórico y usted va a ver las casas cascarón, el patrimonio cascarón que yo digo, son fachadas, pero detrás hay parqueaderos. También, ¿Dónde quedó la huerta, el patio, la huerta? No es el patio, el traspatio y la huerta de las casas de los abuelos. Claro. En donde se fueron esos árboles viejos, donde están esos nidos de los pájaros que habían en la ciudad. Usted ahora solamente tiene como aves habitantes en el día las palomas y en la noche quizás uno que otro búho. Pero antes Cuenca tenía muchas aves porque habían muchas casas con bastantes árboles. Claro. Entonces hoy, lastimosamente, Cuenca es una ciudad patrimonial, el centro histórico es precioso, es muy reconocido, pero también como que nos engañamos, porque más tenemos un patrimonio cascarón. Claro, como usted lo dice. Bueno, por algo a Cuenca hace más o menos 19 años, si no me equivoco, se la denominó Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad y tenemos que conservarla, tenemos que tratar a lo máximo de conservar precisamente aquellas edificaciones que la caracterizan, que la hacen más bella, ese centro histórico al cual todos los turistas vienen, visitan y dicen que también tenemos un parecido en el centro histórico con el de Quito, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que Cuenca tiene su algo especial y nosotros siempre los vamos a recibir a nuestros turistas, a propios de extraños, con los brazos abiertos. Y ahora más que se van acercando las festividades, de seguro estaremos recibiendo a muchos visitantes y acá estaremos para festejar a Cuenca sus 198 años de independencia. Doctor, el tiempo se nos ha culminado, ya pasó volando y verdad que para hablar de Cuenca necesitaríamos horas y horas, mejor dicho días, ¿no? Pero el tiempo en radio es demasiado corto. Le agradecemos a usted, doctor, por haber aceptado la invitación una vez más. Y bueno, ¿cómo va a festejar a Cuenca usted? Como cuencano. Como cuencano. Con... La víspera, ¿ya? El día y la joroba. Ya, el remate, como se dice Claro, ahora, ¿no es cierto? Esa frase es muy rica de los cuencanos. Se celebra la víspera, ¿ya? El día, o sea, el 2, el 3 y la joroba, el 4. El 4, bueno, aunque ahora el feriado es desde el 1, así que de seguro nos vamos a enfiestar desde el 1. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo próximamente en una nueva ocasión por acá para seguir hablando de Cuenca y de muchos otros temas que usted tiene conocimiento. De verdad que ha sido un gusto y un placer haber compartido y haber escuchado toda esa información que de pronto desconocíamos y que hoy usted muy gentilmente nos la ha contado. Sus palabras finales para despedirnos de este segmento. Gracias a usted, viva Cuenca, y es una de las pocas entrevistas donde he pasado sonriente todo el tiempo. Hemos hablado con alegría de la ciudad y de la provincia. Por supuesto, hablar de Cuenca es hablar siempre con felicidad. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros seguimos en la programación de K1 Positivo.